Bueno, ahora en este bloque nos visita el presidente de la Comisión de Vivienda, el legislador del Frente Renovador, Javier Gentilini. Javier, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como presidente de la Comisión de Vivienda, uno de los temas que tal vez muchas veces nos preguntamos es cómo debe reaccionar una casa legislativa como es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires frente a una situación en donde una persona pierde la vida, como ocurrió en el complejo habitacional de Villa Soldati, donde un joven perdió la vida, ¿no? Bueno, mirá, nosotros rápidamente nos dispusimos a solicitarle al Ejecutivo todos los elementos del caso desde el punto de vista de la información al respecto de, bueno, por qué habría sucedido este hecho. Tenemos obviamente presunciones muy ciertas al respecto de por qué. En general, digamos, el complejo Soldati viene siendo víctima de un estado de deterioro y abandono ya de mucho tiempo, podríamos decir que décadas lleva ya en ese sentido, y que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, que no solamente, digamos, se circunscribe a esta administración, digamos, a las dos últimas del PRO, sino que también a las anteriores, la verdad que no ha hecho todo lo que tenía que hacer como para que estén dadas las condiciones reales de seguridad y habitabilidad en este complejo. De hecho, han existido una serie de exigencias desde el legislativo en otro momento con el marco de la ley 623 del año 2001, su prórroga a través de la 831, que era una ley que declaraba la emergencia edilicia y ambiental del complejo Soldati. ¿La C23? Sí, sí. La C23 es una ley específica de Soldati, digo del año 2001, con lo cual estamos hablando de 15 años para atrás, Claro. donde se marcó esta problemática, digamos, la necesidad de la rehabilitación integral del complejo, desde el punto de vista de lo estructural, lo material. Eso incluye los edificios, incluye el parque de ascensores, incluye el tema de las escaleras, barandas y pasamanos, justamente el tema de una baranda en mal estado, es la que se desprende y provoca el accidente donde muere Cristian Crespo y caen los otros dos muchachos, dos chicos, porque la verdad eran menores incluso que Cristian, que bueno, felizmente digamos no tuvieron que correr la misma suerte que Cristian, pero obviamente las lesiones fueron muy graves y no sabemos eso en qué termina. Entonces, a eso hay que sumarle además esto de las leyes, o si se quiere la ley incumplida de la C23. Digo incumplida porque su objeto nunca se concretó. Digamos, la ley C23 marcaba claramente algo, eso tenía que resolverse a través de una comisión tripartita integrada por representantes de los vecinos, del Legislativo y del Ejecutivo. 2001 es. 2001. Ahora, prorrogada por otra ley. Una ley como esa, ¿no? Sí. Vamos a tomar como ejemplo. Como ejemplo. Una ley como esa. ¿No tiene un vencimiento, digamos, en el sentido de si no se hace en determinado tiempo, no sé, habrá algún tipo de premio y castigo? Eso digamos, funciona ¿no? como una trampa, lo que acabas de decir. Funciona como una trampa. A ver, ¿por porque qué? justamente se planteó un plazo para que la comisión tripartita, la comisión técnica como se denominaba, integrada por, insisto, representantes de los vecinos, de diputados de la Comisión de Vivienda y del Ejecutivo, se tenía que expedir en un plazo, en ese marco creo que eran 180 días en el caso de la de Soldati. Y por lo tanto, digamos, empezó a abrirse cierto debate a posteriori de si, cumplido el plazo, digamos, y habiéndose hecho lo que se hizo, si ya estaba liberado el estado de el cumplimiento del objeto. Se ha cumplido el plazo, pero Cumplido el plazo. en el cual no se hizo nada. Claro, se hizo muy poco. Lo concreto es que los plazos se cumplieron o se vencieron, Sí. pero el sentido de la ley, el fundamento y la finalidad no se concretó. Porque la finalidad es muy sencilla. La finalidad es el reacondicionamiento integral del complejo. Sí. Guarda que no estamos hablando solamente de Soldati. Antes de la ley C23 hubo otra ley que se llamó que se enumeró como la 177, que era para 8 barrios, que también mandaba la puesta en valor de los mismos, la regularización dominial y consorcial. Luego vino otra de Piedrabuena, otra de Lidia. Sí, entiendo. Ahora, pero frente a la no acción, Sí. ¿no? Frente a la inacción o a la no ejecución de la ley, ¿no hay un castigo? Bueno, concretamente... ¿No está por ejemplo, previsto nada? Bueno, no. Y acá es donde hay que poner la hora en remojo todos.
Nosotros Pero entonces no también. es una ley, que No, es una, es claramente una ley. El problema es es cómo un se eluden. es un consejo, entonces. No, está muy bien lo que vos decís. Hay una degradación, yo también podría coincidir con vos, y advertir que hay una especie de degradación de lo que es el mandato de la ley. ¿Por qué? No solamente pasó con Soldati, pasa con los otros barrios de la 177, pasó con, por ejemplo, leyes de urbanización. Vos tenés la ley de urbanización de la Villa 20, la de 1770, y no pasa ¿Aprobada nada. cuándo? 2007. 2007. 2007, y Bueno, ahí estamos. ¿Y no tiene Y ahí eso también estamos. un periodo de vencimiento? ¿No hay, No, no hay un ese caso, emplazamiento? en ese caso no lo hubo, pero insisto con que a veces el periodo de vencimiento te juega. Llámale emplazamiento, No, como está bien, quieras pero, llamarle, claro. pero el problema es el siguiente. Si yo te digo a vos, mirá, vos tenés tanto plazo para definir cuáles son las tareas Sí. con esta instancia. Luego tenés tal plazo para ejecutar las tareas. Claro. A veces eso entra en zona de debate porque ¿de qué tareas estamos hablando? Si yo necesito un estudio, una investigación, que por ahí hasta incluso puede requerir, qué sé yo, al INTA, por ejemplo, al INTI, no al INTA, en función de definir, bueno, cuáles son las necesidades concretas desde el punto de vista técnico, con el consiguiente concurso de un estudio certificado, tanto desde el punto de vista de la arquitectura como de la ingeniería, ¿se entiende? Sí, Lo sí. mismo la FADU, qué sé yo, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. Entonces, puede ser que yo no pueda definir el plazo de concreción de la obra, sí pueda estipular un plazo de expedición de qué es lo que hace falta, sea una instancia como la que tenían estas leyes, tripartita, o sea otra, pero se hace difícil definir el plazo de concreción de la obra. ¿Cuál fue la trampa acá? El plazo, digamos, de expedición o de funcionamiento de las comisiones tripartitas de estas leyes operaron también como un plazo para la ley. Y una vez vencido el plazo, a alguien se le ocurrió o se empezó a manejar el tema de que, bueno, el Ejecutivo hasta dónde está obligado, digamos, si es que ya vencieron estas leyes, ¿se entiende? Una cosa es que vencieran los plazos de funcionamiento de las comisiones que tenían que llevar adelante tal tarea en el marco de la ley, y otra cosa es que las leyes Bueno, pero estuvieran en vencidas. ese caso, disculpa por ahí mi ignorancia. No, y está muy bien que lo charlemos Pero porque no esto es parte del debate. No puede el legislador que propuso esa ley, o los bloques que la aprobaron, o el recinto, todo, agarrar y decir, vamos a modificar esto y vamos a acomodarlo porque se nos está yendo el emplazamiento. Hoy es absolutamente indispensable. Estamos hablando de algo que casi había entrado en el olvido. Recién a partir de un amparo que se hace justamente por la condición ruinosa del nudo 10, que es donde ocurrió el accidente, para colmo, la administradora del nudo 10, en ese momento, inicia un amparo, creo que es del 2009, o el 2010 el amparo, inicia un amparo por la condición ruinosa, digamos, del nudo, donde se encuentra justamente la escalera donde se desprendió la baranda, a partir de la cual se genera el accidente de Cristian. En primera instancia se le da la razón al amparo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apela, ¿estamos? Y esa apelación, digamos, conlleva la decisión del tribunal de segunda instancia y confirma lo decidido en primero, o sea que cursaba el amparo que mandaba al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a hacer todas las obras de rehabilitación que estaban pendientes de cumplimiento y hace referencia a qué ley, a la 623. Por eso, ahora el amparo. de 2001. Exacto, pero ¿por qué? ¿Por Bueno, qué pero hace referencia? acá yo no quiero defender a un gobierno, No, sí, en este ¿cómo? caso. No entiendo que vos lo estés defendiendo. Digo, no, porque déjame que termine y vas a ver que pareciera que voy a terminar defendiéndolo. No es que quiera defender a un gobierno, pero no se le puede pedir o exigir al gobierno del 2015 que solucione el problema que tenía que haber solucionado el del 2001. No, que el problema sigue pendiente. Y hay continuidad institucional, porque vos estás a cargo del Estado. En realidad... Pero le toca una cuota aparte. No, sí, la porque cuota aparte, el deterioro de 15 estamos de años no es el acuerdo, mismo pero que el deterioro del primer olvídate año, el del segundo color, año. Olvídate el color de la administración. Claro, por eso digo. Olvídate del color de la administración. A mí no Tratemos me de importa olvidarnos, si es ¿sí? amarillo, azul o verde. No importa. No importa. El Estado es responsable en este caso de concurrir en auxilio de organizaciones Sí. menores como son las comunidades que habitan en estos complejos. ¿Por qué? Porque están en incapacidad de resolver la envergadura de las obras de reposición que hacen falta. ¿Por qué? Porque el nivel de despensa no alcanza, porque los montos de recaudación de la despensa tampoco, Claro. porque los estándares organizativos para la autoadministración tampoco. Entonces, a partir del principio de subsidiariedad, muy sano, y del cual hay que acordarse, digamos, seguido, el Estado tiene que hacer eso.
tiene que salir, digamos, en auxilio a organizaciones que no están pudiendo cumplir con su cometido. Conforme que un marco regulatorio como el de la 13512. La 13512, ley nacional, es la que regula los consorcios en todo el país. Entonces, por la 13512 vos decís, bueno, este consorcio debería haber resuelto el problema. Muy bien. Si está en condiciones de resolverlo, obviamente corre con la responsabilidad. Ahora, si no está en condición de resolverlo, ni económica, ni social, ni cultural, desde el punto de vista organizativo, ¿quién se hace cargo y quién vela por la seguridad de las personas? El Estado, que es el último garante, estamos en este caso en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado de la ciudad, de que las cosas funcionen como tienen que funcionar. ¿Tá? También podríamos decir, bueno, la justicia tendría que haber ordenado la intervención del complejo Soldati o mandar la intervención administrativa a alguno de sus nudos. También. Sí, pero está buenísimo lo que vos estás diciendo, porque vos estás hablando del Estado, que el Estado no debiera, en este país se lo confunde muchas veces al Estado con el gobierno. ¡Claro! El Estado no debiera tener... El gobierno le toca administrar al Estado... El Estado no debiera tener con lo político. Coyunturalmente. Entonces, cuando hablamos del Estado, digo, ¿por qué ahora? Tal vez es una pregunta casi te diría que es retórica, pero... ¿Por qué ahora se le exige al Estado? Y no se le exigió en el año 2001, 2002, no, bueno, 2003, 2007. Estamos de acuerdo. En el 2008 ya estaba el PRO. En 2008, 2009, 2010. Se le exige a través de la ley. La ley se tuvo que haber un muerto para que se Exacto. Bueno, hoy queda en blanco sobre negro. Tuvo que haber un muerto. No, pero no es un problema de exigirle al gobierno. Yo te digo, yo fui funcionario del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, arranqué como personal contratado en el 2000, hice todo el proceso, personal de planta contratado en relación de dependencia, luego pasé a planta, luego terminé de subgerente de regularización consorcial dentro del Instituto de Vivienda. Con lo cual conozco bastante en detalle la problemática desde el punto de vista de la organización consorcial, que está directamente ligada a la falta de obras de rehabilitación integral de estos grandes complejos, que estaban pensados para otro momento, ¿no? Y al mismo tiempo todo el proceso que va desde el nacimiento de la normativa que apunta a recuperar los complejos, que implicó un avance por parte del legislativo, porque, digamos, genera esa normativa, pero ya desde ese momento se le está exigiendo al Ejecutivo que haga lo que tiene que hacer. ¿Estamos? Sí. Desde el 2001 el Ejecutivo tenía que hacer lo que hacía falta, y convengamos que tanto la administración o las dos administraciones de Ibarra, si queremos más la segunda que la primera, porque la primera es donde se da medio este debate, del 2000 al 2003, y que se generan estas normativas, pero del 2003 al 2007, él tiene una parte de eso y después lo sigue Tellerman, la línea de intervención en relación a la recuperación de los complejos es mínima. Pero esto viene del 2001, o sea, era Olivera en ese momento. Viene la ley, la ley 177, la ley 177 es anterior, exacto Ibarra, porque es del 99, la ley 177 es la primera. Es la que de alguna manera marca la referencia inicial al respecto de estos complejos. Lo que te quiero decir es que hoy, digamos, obviamente hay que solicitarle al Ejecutivo para que especialmente se ponga a tono con la necesidad. Ahora, yo nunca jamás diría que esto es una responsabilidad exclusiva y completa del Ejecutivo. Es principalmente del Ejecutivo, es el que tiene las herramientas y la competencia para llevar adelante. Ahora, nosotros no podemos mirar para el costado. El Poder Judicial tampoco puede mirar para el costado. Entonces, frente a una cosa tremenda como es lamentar la muerte absolutamente innecesaria, digamos, y evitable de este chico, me parece que todos estamos llamados a la reflexión y a hacer lo que hace falta. Obviamente, en particular el Ejecutivo, porque es el que tiene, digamos, la responsabilidad de hacerlo. Javier, necesito cerrar. Bien, sí. Cerrame con una definición lo más sintética posible de cómo se encuentra habitacionalmente la ciudad de Buenos Aires. No, se encuentra mal. Yo te voy a dar dos cosas. Una, la que estuvimos charlando. Esto no es un problema solamente de un pequeño complejo. En Soldati son 3.200 departamentos. Claro. 3.200 familias, multiplicado por 4/5, te da 15.000. Sí. Sumale los 5.000 de Lugano, ya estamos hablando de 20, 25.000 más. Me voy a Piedrabuena, son 2.000 departamentos más. El parque de unidades funcionales que tiene la ciudad de Buenos Aires, de alguna u otra manera, bajo su competencia en relación a estos viejos complejos, estamos hablando de 45.000 unidades funcionales, entre 45.000 y 50.000, que yo no te digo que estén todas con el mismo nivel de deterioro en el cual se encuentra Soldati, pero la mitad seguro, primer segmento. O antes que este segmento, desde el punto de vista del déficit habitacional, está la problemática de las villas. Claro.
Digamos, nosotros tenemos un problemón que es la falta de urbanización de villas. Las villas siguen creciendo en altura, son territorios cada vez más intrincados desde el punto de vista de pasaje, pasillos que ya no son más ni siquiera abiertos al aire porque los primeros pisos van cerrando, digamos, el espacio del pasaje y se me convirtió ese pasaje en un túnel. Increíble. Entonces, desde el punto de vista de la condición habitacional, las casillas son un desastre, las casas concretamente, la verdad que es lamentable el estado en el que se encuentran, las condiciones de salubridad, hay un nivel de hacinamiento importantísimo y las cuestiones de accesibilidad son un desastre. Entonces, ¿cómo llega la ambulancia? ¿Cómo llega la autobomba? ¿Cómo llega el patrullero? Es todo un tema. Me parece que vamos a invitarte para otro programa para hablar particularmente del tema urbanización de villas. Hay más segmentos del déficit habitacional, pero te marco los dos prioritarios e inmediatos que reclaman una atención ya por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Te agradezco muchísimo. No, por favor, ustedes, muy amable. No se vayan, ya seguimos en la legislatura y la gente.